Saludos cordiales a todos, especialmente a mis suscriptores y a los estudiantes que de alguna manera cada día estamos luchando por esto del proceso de conocimiento mediante el línea. Espero que esta ocasión podamos hacer un ejercicio más de la vida estudiantil. Edúquese más de lo que pueda, que es importante para el desarrollo no solo personal, sino del mundo entero. Hoy vamos a hablar de la narración. Cuando se nos viene a la mente narrar, todos en algún momento lo hacemos, empíricamente bajo un desarrollo social, pero narramos historias, cuentos, procesos, actividades. Entonces, vamos a ver. Decimos que la narración es un tipo de discurso que utilizamos cuando queremos queremos contar hechos reales o ficticios. Más bien diría que la narración es este proceso, la unión de las dos cosas, real y ficticio. Por supuesto, de uno o varios personajes, que se desarrollan a lo largo de un tiempo hasta llegar a un desenlace, a un final. Generalmente los cuentos que nos trae la educación tradicional o anterior, podríamos decir que es un desenlace feliz. Y yo pienso que no siempre debe ser así, porque no toda la vida es felicidad. El niño tiene que empezar a conocer la parte procesual activa, informal, negativa de la vida. Los elementos de la narración. En toda narración encontramos 4 procesos o elementos: narrador, personajes, tiempo y espacio. Narrar, habíamos dicho que es contar lo que sucede a unos personajes de un espacio determinado. Puede ser un día, una semana, un año, varias narraciones. Se puede determinar que son hasta por décadas. Bien, empecemos con el narrador. Cuando decimos que el narrador es la voz que cuenta de lo que está sucediendo. Ese es el narrador. Lo que va sucediendo en este proceso. Presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos de un espacio y en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Vamos a ver los tipos de narradores. Tenemos 2. El narrador en primera persona y el narrador en tercera persona. Luego, esto se divide en narrador en primera, en narrador protagonista y narrador testigo. Y el narrador de tercera persona se desarrolla o se divide en narrador omnisciente. Empecemos con la primera. Narrador protagonista es aquel, quizá la más frecuente, es una autobiografía, es decir, la narración de sí, en la que el narrador y el protagonista se limitan a decir lo que se observa. Ese es el narrador protagonista, el que en sí las actividades se desarrolla bajo su contexto, bajo su presencia, ¿no? Y todo lo que él ve es desde su punto de vista. En otras palabras, se desarrollaría un narrador subjetivo, ¿no es cierto? No es objetivo. El segundo, narrador testigo, es del personaje secundario que habla en primera persona desde el relato, pero no para contar su propia historia, sino la del protagonista. Por eso hemos visto que hay personajes principales y secundarios. Será en el eje del personaje, gira alrededor este narrador testigo. Cuenta solo lo que ve del protagonista. Y el último, el narrador omnisciente, conoce todo acerca de los personajes, sus pensamientos, sus ideas, sus formalidades. En muchos casos juzga y valora la historia, orienta al lector en la interpretación de los hechos y personajes. Eso quiere decir, se trataría de un narrador que conoce todo. Definiríamos una especie de Dios, porque seguramente eso creemos, que Dios es omnisciente y omnipresente. Entonces avanzamos, vamos a ver ahora los personajes. Cuando hablamos de personajes, decimos
son seres o son personas que intervienen en la acción quienes viven los acontecimientos narrados. Esos son los personajes. En la creación del personaje no interesa solo los rasgos físicos, sino también los que no los presentan como alguien dotado de personalidad. Los más frecuentes personajes son principales y secundarios. ¿Qué son los principales? Soportan la mayor parte del peso de la acción. Pueden ser protagonistas o antagonistas. Se me ocurre, protagonista es aquel que desarrolla ideas, actividades, acciones positivas dentro de un contexto social vivencial. Y antagonista es el contrario, ¿no? Es el malo, es aquel que no está con la sociedad, es el que destruye. En este caso el ejemplo es claro en Don Quijote. ¿Quiénes son los principales? El caballero y el escudero, Sancho Panza. Bien, ¿qué son ahora los personajes secundarios? Actúan como complemento de los anteriores en determinados episodios. Entonces son los que acompañan, los que ayudan, los que se desenvuelven en ciertos procesos nada más. En Don Quijote, por ejemplo, Dulcinea podría ser el ama y su sobrina y otros personajes que en algún momento aparecieron por cortos tiempos. Vamos ahora a continuar con el tiempo. El tiempo narrativo es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador, es decir, un día, una semana, 3 horas, etc. Y este se divide en interno y externo. El tiempo interno es aquel que abarca lo que dura la acción, pudiendo distinguirse un tiempo lento y un tiempo rápido. El tiempo lento cuando la acción dura solo días o tal vez horas, y el tiempo rápido cuando una acción dura varios años o varias generaciones o décadas. La otra parte, el tiempo externo, también se denomina histórico. Este se refiere a una época. El tiempo histórico que se desarrolla la acción en la Edad Media, en la Edad Antigua, contemporánea. Ahora vivimos, en cambio, en la era de la digitalización, era digital. Entonces, eso es un tiempo externo. El espacio. Los diferentes lugares o espacios en que se desarrolla la acción pueden ser espacio rural, ¿no? Es decir, en la naturaleza, en lo más profundo, el espacio urbano en las grandes ciudades, el espacio real o histórico se determina, se procesaba, se decía que en ciertos lugares aparecieron acontecimientos, pero estos eran a veces irreales dentro de una historia. La historia de la Audiencia Real de Quito, de la emancipación, la historia en donde los personajes vivenciales que llegaron desde España, etc., ¿no? Espacio verosímil. Verosímil viene de verdad, es decir, fue posible que ha sucedido. Recuerden cómo mataron al Huayñuy Atahualpa, por ejemplo. Espacio ficticio. Ficción viene de irreal, ¿no? Provocado o imaginario. Espacio reflejo es del que, en donde se da un estado de ánimo del narrador o el personaje. Siempre somos reflejos de la realidad del ser humano, de una omnisciencia, un Dios, somos reflejo de una creación, etc. Entonces continuamos, vamos a la estructura de la narración. La estructura de la narración consta de 3 partes, como ustedes conocen muy bien. Es el planteamiento, tiene el nudo y termina en el desenlace. Cuando hablamos la primera parte, el planteamiento presenta los elementos básicos, es decir, aquí se dan quiénes son los personajes principales, secundarios, dónde se da el espacio en la naturaleza de una casa, de una cancha, en cualquier lugar, y el tiempo. El tiempo también se refiere si es en la noche, en la mañana, si es en verano, en invierno, entre otros. El nudo, este es el en sí donde gira la narración, ¿no es cierto? Es la espina dorsal.
es la complicación y el desarrollo de la acción, cómo funcionan, cómo sus actividades se dan en los personajes, especialmente en los protagonistas, ¿no? Se da durante todo un tiempo en donde suceden las cosas o mal suceden en algunos casos. Y la final, que es el desenlace, significa resolución del conflicto o final de la historia. Les recuerdo, no siempre debe llevar una historia feliz en estos casos. Bien, señores, una referencia bibliográfica está tomada para apuntes de los elementos del narrativo, recuperado del www.apuntes para estudiar en lengua y literatura y elementos del texto narrativo. Espero que en algo haya contribuido para el desarrollo de su conocimiento y nos veremos en un próximo desarrollo.